Déjanos tu consulta a concienciamedica.conexion@gmail.com o comunicate al 4300-9470. Hace unos días leíamos un artículo que hablaba sobre el uso de terapias alternativas, fundamentalmente la acupuntura para tratamiento del dolor crónico. Y hoy tenemos en comunicación a la doctora en Kinesiología y Fisiatría y licenciada en Kinesiología, doctora Ana María Carballo, que es docente autorizada de la UBA, que fue vicepresidenta de la Asociación Internacional de Acupuntura para Fisioterapistas y que es directora del posgrado sobre acupuntura en la Universidad Abierta Interamericana. Doctora Carballo, buenas tardes. Norberto Blanco desde Conciencia Médica le habla. Muy buenas tardes, Norberto. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien, doctora. Gracias por atendernos. Mire, nuestra audiencia es gente joven y un poco la introducción de este tema de que la acupuntura sirve para el tratamiento del dolor nos lleva primero a preguntarle, para que le cuente a nuestros oyentes, ¿qué es la acupuntura? Bueno, la acupuntura es una terapia, no es una técnica. Esta es importante, esta diferencia. Está comprendida en el marco de la medicina tradicional china, que tiene otro paradigma a la medicina occidental, y consiste básicamente a través de sus técnicas, y la más conocida, la inserción y manipulación de agujas en determinados puntos del cuerpo que tienen menor resistencia eléctrica que otros, y eso lleva a desencadenar una serie de acciones a través de los meridianos para tonificar o dispersar el ki, llamada así por los chinos, o energía en Occidente, que circula por el organismo y así va a restaurar la salud y el bienestar del paciente. La acupuntura ha sido ya, estandarizada por la OMS, sí. Tiene larga tradición, en nuestro país particularmente. Sí. Lleva desde el año 50 ya varias décadas. Bien, mucha gente siempre se pregunta si la inserción de las agujas, o mediante la inserción de las agujas, se corre el riesgo de contraer alguna enfermedad contagiosa. Bueno, eso en el caso que no se usen agujas descartables, que son las indicadas por los estándares, y que debe ser la única forma, o lo es desde hace ya varios años. O sea, las agujas se usan una sola vez y se descartan. Bien. Ese es el punto más claro. Bien. Ahora también el otro mito, lo que muchas veces, al menos los que nunca nos hicimos acupuntura, es cuando le ponen las agujas, ¿le duele a la persona el colocarle las agujas? No necesariamente. La punción tiene que ser realizada por personas idóneas. Sí. En realidad, esta punción es muy diferente a una aguja donde se inyecta un líquido. Aquí no se inyecta nada. La sensación que tiene el paciente es lo que se llama de-ki, de separado QI. El de-ki es la sensación que da la energía de acuerdo a los cánones chinos. Esa sensación es más parecida a lo que comúnmente en medicina se llama parestesia, claro. Como una descarga que puede ser adormecimiento, entumecimiento, y que se vio a través de resonancia magnética funcional. O sea, el dolor va a estar relacionado, o esa sensación que dice el paciente dolor, con su umbral, pero que se puede paliar de algún modo, incluso ayudándolo, respirando, haciendo alguna técnica asociada que permita el no malestar, digamos. Bien, ahora siempre uno como médico siempre se pregunta, más allá que tenga su fundamento dentro de la medicina oriental, ¿hay un fundamento fisiológico de la aguja? O sea, ¿se libera alguna sustancia o algo que es lo que favorece el calmar el dolor, por ejemplo? Sí, totalmente, está probado. Se ha trabajado en investigación básica y en investigación clínica, y al insertar la aguja se produce que este estudio es muy posterior, el de la piel, lo que se llama mecanotraducción, sí, que entra a través de esa alteración que produce la punción, digamos así, en el sistema, un estímulo en sí nociceptivo, como sería el del dolor, y llega hacia la médula desencadenando, así como usted preguntaba, una serie de liberación de sustancias en la médula como en pisos suprasegmentarios. Libera encefalinas, libera beta-endorfinas, serotonina,
llega a la corteza cerebral el estímulo. Lo interesante es que entra por las mismas vías que entra el estímulo doloroso que puede tener el paciente, pero hace un camino de colaterales que permite la liberación de neurotransmisores. Claro. Eso, o sea que sí, tiene fundamentos y de hecho pudieron ser revelados cuando la medicina occidental conoció los neurotransmisores, o sea, a partir de la década del 70, 80, se experimentó, lo hicieron zoólogos, investigadores básicos y pudieron corroborar esto, además que se pudo hacer la contraprueba, o sea que si al paciente se le da naloxone, se inhibe la liberación de la sustancia. Claro. Claro, qué interesante. O sea que sí, hay pruebas suficientes, organizaciones importantes como la Organización Mundial de la Salud, como los institutos nacionales de Estados Unidos, la Confederación Mundial de Terapia Física, la Asociación Internacional del Dolor, que tienen biólogos investigadores y nos dan métodos, planes y hay protocolos ya establecidos de clínica para el tratamiento, basado en evidencia, sí, o sea, sí. sacando, digamos así, el componente filosófico que es con el que nace la medicina tradicional china. Claro, ¿no? sí, pero se descubrió que hay un fundamento fisiológico dentro lo hay. Claro, De hecho, como decían los maestros, hay que esperar a Occidente que tenga las herramientas para poder ver qué es lo que pasa. Bueno, ya estamos viendo, de hecho, esto. Por otro lado, se vieron algunos corpúsculos ya diferenciados hacia alrededor de 1970 que con nanotecnología en Corea del Sur se ha podido identificar elementos especiales de la piel que son o corresponderían a los meridianos de acupuntura. Bien. Buenas tardes, doctora Carballo, soy Miguel San Giovanni. Gracias. Encantado, mucho gusto. Una pregunta, más allá de lo que es terapia de dolor, ¿la acupuntura tiene otras indicaciones? Porque muchas veces se habla del tiroides, de esto, bueno, entonces queríamos aclararlo. Las tiene. En el dolor también hay que diferenciar porque depende del tipo de dolor, no es cierto, si es un dolor neuropático, inflamatorio, etcétera, hay un listado enorme de enfermedades, lo que pasa que es el más conocido y el más sorprendente, el más rápido en el cual actúa la acupuntura, pero usted nombró tiroides, es un problema endocrino, ese sería un tratamiento de acupuntura pero que no resuelve la sustitución en el caso de que haya que tenerla, como es a través de, por ejemplo, la levotiroxina. Claro. No hay que engañarse, hay puntos tiroideos especialmente en el microsistema auricular, pero no sirven para reemplazar a la droga. Se puede trabajar también en neurología, eso sí, hay tratamientos interesantes, poco conocidos en nuestro medio para ictus apopléjico, para paraparesias, neuropatías periféricas, parálisis facial, o sea, hay incluso en el sistema respiratorio, digamos, en las alteraciones que presenta, como el asma es tratable, incluso el asma infantil es curable con la acupuntura, en gastroenterología, las úlceras gástricas, la dispepsia, o sea, hay una cantidad ya establecida de patologías que pueden ser tratables y remitidas, y otras puede ser como lo es una medicación, como puede ser, bueno, dando drogas, ¿no? Claro, el ibuprofeno, me explico, el salicilato, etcétera, que son paliativos. Obviamente nos ayudan, nos mejoran la calidad de vida. También la acupuntura puede hacer eso. Ahora, en otros casos, remite la patología y trabaja muy bien. Bueno, no hablemos ya lo que es todo el tema de dolor por hernias de disco, ciática, neuralgias del trigémino, ellas están en el top. Claro. Me imagino que debe ser de alta consulta. Seguramente sí, es el mayor problema en el mundo, además. Sí, tal cual. Doctora Carballo, buenas tardes, le habla Nicolás Rodríguez. Mucho gusto. Mucho gusto. Quería preguntarle, ¿cuánto dura una sesión en promedio de acupuntura y cuánto tardamos en notar cambios en nuestro organismo o sentir un mejoramiento?
Bueno, la sesión hay que hacer diagnóstico, esto es importante, ¿no es cierto? Es tanto corroborar diagnóstico si llega el paciente obviamente con un diagnóstico occidental y no venir directamente porque si no se acercan con el dolor y sin resolverlo. Aclaro, no es una técnica. Entonces, entre una cosa y otra dura 1 hora fácil, entre que el paciente llega, se lo corrobora, se aplica desde la visión de la medicina tradicional china, porque se pueden hacer mediciones muy concretas, matemáticas, para saber cómo están los meridianos, y la sesión en sí, desde que se pusieron las agujas para dispersar en concepto chino o para disminuir el dolor, digamos, para la medicina occidental, son 30 minutos. Incluso en las investigaciones que se hicieron está entre 30 y 40 minutos para dispersar. O sea, la acupuntura rápida no sirve para poder movilizar lo que en términos chinos es energía estancada o dolor. Sí, está clarísimo. Y ahora un paciente, como hablábamos recién, que tiene lumbalgia, ¿no? Sí. Usted lo diagnostica, lo ve. Sí. ¿Y cuántas sesiones? Va a depender de cada paciente las sesiones. Mire, hay una media que sacamos alrededor del 2003 en la Asociación Internacional. En 5 sesiones el paciente tiene que tener algún cambio en calidad o en cantidad. Bien. ¿Me explico? O sea, sí. si tiene un dolor 10, que le baje a 7, a 5, o si tiene, digamos, lo tiene todo el día, lo va a empezar a tener un dolor, términos vulgares, ¿no? Sí, menos tiempo. Está, o sea, o a la mañana o a la tarde, o dice, ya a la noche no puedo descansar, etcétera. O sea, hay una media. Además, hay una media también. El paciente crónico, ustedes hablaron, el doctor Blanco, en la presentación, el tema del dolor crónico. No es necesario hacer todos los días acupuntura ni 3 veces por semana. En un dolor crónico el paciente debe ser estimulado no solo para liberar, sino para producir sustancias. Entonces, el término medio es 1 vez por semana. La frecuencia, ¿me explico? Sí, frecuencia. Y doctora, ¿es cierto que la acupuntura también se utiliza con fines estéticos? También. En nuestro país no es muy conocida, en Brasil se usa más, se puede usar, hay un importante desarrollo. Yo he hecho varios tratamientos, en realidad fue un descubrimiento casual sobre la piel en relación a tratamientos del dolor, veía que remitían determinadas patologías y bueno, trabajé sobre esto y realmente es interesante el cambio que hay en la piel, pero más allá de esa experiencia también conocí a la doctora Tambiraja, que era de Sri Lanka, ahora está viviendo en Londres, y ella además ha trabajado también en enfermedades, pero se volcó más a la cosmética, y sí se puede trabajar porque hay una base muy interesante. La acupuntura mejora el trofismo, que es lo que buscamos por todos los medios de mejorar, Entonces los puntos se aplican con agujas muy finas, realmente no da malestar y puede mejorar características de la piel, características incluso, digamos, arrugas. Bueno, hay características internas que hay que trabajar muchas veces, ¿no es cierto? Pero sí se puede hacer, ¿cómo no? Doctora, ¿se puede hablar de alguna enfermedad que pueda curarse exclusivamente por la acupuntura? Sí. El túnel carpiano. Está bueno. Que no nos escuchen los neurocirujanos ni los traumatólogos. Que no nos usted esto no lo ponga al aire. No, corte. Lo borra después que cortamos. Después se edita. Lo Agustina, digo porque... corta. ¿Cómo? No, le decíamos a la operadora que corte. Por favor, No. sí. No, la verdad que, bueno, es bueno saberlo también. Mire, Porque muy porque el túnel carpiano es una eso. enfermedad que muchas veces, más allá que son operados y son bien operados, pero no tienen mucha solución, ¿eh? Sí. No, es que recidiva en Claro, muchos casos. exactamente. Bueno, el tema del misterio es el famoso mecanismo de mecanotraducción. Cuando se devele del todo el misterio, quizá la medicina occidental pueda hacer algo. El tema está en la piel, en el tejido conjuntivo de la piel, básicamente. Y bueno, realmente la remisión es importante y no nos olvidemos que estuvo hace unos años en el top, yo le digo en el top como el problema principal en el mundo a raíz de
el uso de tecnologías en las cuales, como el mouse, no estábamos acostumbrados. Bajó la estadística en el uso del touch. O sea que eso se le puede sugerir a los pacientes, disminuye, en los jóvenes es muy frecuente. Sí hay que hacer el diagnóstico diferencial con una patología cervical, ¿no es cierto? Que a veces están combinadas las dos, pero realmente remite, lo he logrado en personas, incluso médicas y médicos que trabajan en imágenes, por ejemplo en el ultrasonido, y que ya no podían hacer esta actividad, y bueno, han remitido completamente. Además los conozco la evolución a través de años, no porque me llamen, pues no me llaman, pero a través de otros derivados, etcétera, ¿no? Siempre sucede así. Bueno, una preguntita rapidita. ¿Dónde podemos recurrir para tratamientos de acupuntura? Para informarnos también. Para informarnos y en la web hay referencias. En la web hay muchos lugares, o sea, en general, bueno, yo tengo un sitio, no es lo más grande que hay porque no pertenece a una asociación internacional. En realidad pueden entrar algunas, digamos, sitios. Yo creo que mandé algunos a la radio, pero ahora tendría que acercarme a la máquina, le digo sinceramente. No sé si quiere que yo después se los envíe. Y acupuntura.com es uno muy conocido, porque hay que buscar también la mayor cantidad, digamos, de sitios con información válida están en inglés. Claro. Aclaremos este punto. Bien. Es un tema. Yo tengo mi página y bueno, ahí pueden entrar, a lo mejor hacer consultas. Perfecto. Y es Acuintegrativa. Bien. Y bueno, ahí a lo mejor van a ver algunas cositas, sobre todo a mí me interesa el tema de regulaciones, que creo que es fundamental. No es cierto que aquí en nuestro país hay una resolución que prioriza la actividad, prioriza y la determina, ¿no? Sí. En manos profesionales, y que es del 2008, eso hay que tenerlo en cuenta. Y otra cosa que no querría dejar de lado, las contraindicaciones, me parece. ¿Y cuáles ¿no? serían las contraindicaciones? Mire, hay por lo menos 2 o 3 puntos, porque son fundamentales. Pacientes hemofílicos, no se debe hacer acupuntura. Con marcapaso se puede hacer acupuntura con agujas, pero no agregar electroacupuntura, no agregar electricidad. Pacientes epilépticos, no estimular la zona craneal. Diabéticos con déficit circulatorio. Embarazadas se puede hacer, pero hay algunos entre 5 y 6 puntos prohibidos, que el buen profesional los conoce, y puede ayudar además a la paciente a determinados trastornos y al parto. Esto es algo poco conocido. El parto puede ser muy bueno con acupuntura. En los niños, bueno, las fontanelas no se punza, y hay zonas como la piel lesionada, inflamada, que tampoco. O sea, digamos, la acupuntura no es inocua. A ver si queda claro. Sí. Tiene que tener sus cosas, y además, como muy bien decía usted, tiene que estar administrada por un profesional del área de la salud. Eso es importante. Y que esté formado en este procedimiento. Y tenemos que unir las dos medicinas. Gracias que tenemos dos lados. O sea, es mucho más rico nuestra posibilidad de ayudar. Entonces, conocer lo que no hay que hacer, creo que es primero, antes de saber a quién hacerle. Bien. ¿No es cierto? Por tal patología, no encuadrar solo la patología, sino a ver qué pasa, porque viene por un dolor, el paciente concurre y un marcapaso, dice, la electroacupuntura es buena para el coetenista, y va y le hace, y no está bien eso. ¿Está? Doctora, estamos llegando a nuestra finalización del programa, así que le agradecemos el contacto. Vamos a poner en nuestra página ahí la dirección suya, que es www.acuin.com.ar, acupuntura. Sí. Muchísimas gracias por sus conceptos, que han sido muy claros, y esperamos haberle aclarado un poco el tema de la acupuntura a nuestra audiencia. Esperemos que sí, gracias a todos. No, muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Adiós.